Te meten en un cuarto, ¿verdad? Luego te ponen tus huellas. Ahí me conseguí a un oficial racista que yo le dije, mira, una pregunta, ¿de aquí a dónde vamos? Y me dijo, de aquí va a su país. La incertidumbre del qué va a pasar es lo que te atormenta, te atormenta, te atormenta. Te meten en un cuarto, ¿verdad? Luego te ponen tus huellas, luego de las huellas te quitan tu pasaporte, luego te meten en otro cuarto, luego sales y luego te hacen una entrevista, te preguntan dónde estudiaste, de dónde eres, si tienes tatuaje, te mandan a quitar la franela, ellos checan que no tienes tatuajes, luego vuelves a entrar, luego ahí te llevan a un centro de procesamiento donde te va a ver un juez. Si el juez no te recibe, un oficial te da una orden de libertad condicional. Entonces, fue el caso de nosotros porque no vimos al juez, sino que nos liberaron. Pero sí el proceso fue muy minucioso, incluso dentro del centro de procesamiento me hicieron rayos X, me hicieron un rayos X en los pulmones, me hicieron un test de droga, me hicieron un test de sangre, me hicieron incluso exámenes de vista, me hicieron exámenes del corazón, del triglicérido. O sea, era un proceso bastante completo donde incluso recuerdo perfectamente que vi un psicólogo. Estaba un psicólogo y me tocó hablar con un psicólogo. Era una morena preciosísima, una morena creo que como de 38 años. Era una de las primeras veces que yo veía una persona de color aquí en Estados Unidos. O sea, porque siempre uno sabe que aquí hay personas de color y que tenía tanta empatía, tanta cercanía. Me decía palabras en español y luego buscó un traductor y él me traducía. Bueno, era mi psicólogo. Entonces eso me hizo sentir muy, muy cercano porque digo que primera vez que veo una persona de color aquí en Estados Unidos porque uno ve en las películas que no, que la ganga, que la pandilla. Entonces verla a ella, que no era la ganga ni la pandilla de la película, sino que era mi psicólogo, me hizo tener una perspectiva muy linda y además era una persona de muchas luces muy linda. Bueno, hablé mucho con ella, me entrevistó y todo lo demás y luego tuve 2 sesiones con ella, luego me vi otra vez el cardiólogo y luego ahí ya comenzó el proceso de cómo me iban a integrar aquí a Estados Unidos. Y no sé si puedo acotar algo, yo mío personal, yo recuerdo muchísimo, y eso lo podemos buscar mucho en internet, cómo Biden y Kamala Harris luchaban muchísimo en que ese proceso que yo viví se hiciera uno por uno, porque al final es un proceso legal, es un proceso bonito, y lo vivimos Gaby, lo viví yo, y yo sé que mucha gente que me va a escuchar le fue exactamente igual, o sea, porque los que entramos en el 2021, 2022, incluso empezando 2023, vivimos la misma experiencia y fue una experiencia que, aunque la incertidumbre te atormentaba, sabías que cada paso y cada proceso tenía un porqué. Aquí está la correspondencia. Hay mucho. Esto Son las deudas. no son deudas, son cartas, la correspondencia de todos Las personas que de todas las personas que se quedan. Aquí está Winder Silva, un amigo de la iglesia, muy buen muchacho. Lo conozco desde niño, mi vecino. Aquí están todos los nombres. Ahí adentro están, porque si no pones el nombre no dejan la correspondencia. John Mantilla, bueno, Gaby, yo. Aquí está Winder, Baudilio, Gabriela, Janet, Dubrasca, María, Jesús. Esos son los últimos que han estado. Pero ahí es, no, y entonces les dejo la correspondencia y que cada quien venga, aunque ya no vivan aquí, porque ya aquí ya no viven, están cada quien en su edificio, pero aún siguen recibiendo cosas ahí y luego tienen su llave de eso y vienen. O si no, se las llevo. Son nuevos, literal. No, no te digo. Sí. No me lo regaló en enero, pero casi no me los pongo.
Ay. Y en una se graban 4. A mí me gustan estas porque en el seminario esto lo usan mucho los monjes, Sí. lo usan mucho los curas, los misioneros. Estas chancletas son las misioneras, ¿no? Entonces, por eso yo no dejo la misión. Aquí está bastante tranquilo, me gusta bastante porque hay muchos niños. Ahorita no se ve, pero hay muchos del país Kirguistán, que no sabía que era un país hasta que los conocí aquí. Y Kirguistán, Kirguistán. Y son así como chinitos. Hay muchos niños, siempre esto está, me imagino hoy porque está lloviendo. Pero en vacaciones esto se llena de niños y me gusta mucho. Y la verdad, hemos tenido oportunidad de mudarnos a Joliet, que está más cerca, pero sí me he encariñado aquí bastante. Aparte que estos árboles en otoño se ponen muy bonitos. Y ya cuando uno se acostumbra, ya tienes tu casa, tu refugio, la mudanza es bastante difícil. Mire, ¿y qué extrañas más de Venezuela? ¿Qué es lo más que tú dices, ay, si yo estuviese allá, o la comida o algo? Porque no es lo mismo encontrar aquí el ingrediente que allá. Voy a decir como un comediante que vi en TikTok que salía, que todo el mundo dice que extraña a su mamá, pero que él extrañaba era el queso. El queso de Venezuela es impresionante, por lo menos. Y nosotros que éramos queseros. Ajá, mi papá tiene una finca en Venezuela, y tiene sus vacas, sus cosas, y ahí hacíamos nuestro queso cuando no se vendía la leche, y wow, el queso que hacía mi papá y mi tío Eloy era el mejor. Es un queso así que, bueno, tienen que probarlo, ¿verdad? Que cuando tú lo muerdes es duro, pero no es tan salado. El venezolano sabe cuál queso es, ¿verdad? Y también sé que vamos a compartir lo mismo. Extrañamos mucho las misas de aguinaldo. Sí, porque en Navidad, 9 días antes de que nazca el niño Jesús, de Navidad, hacemos misas. Y entonces se tocan tambores y las misas Gaita. son de madrugada. Y es un punto de encuentro muy lindo, son fiestas muy nobles. Y eso nos hizo, En diciembre más que todo no puedo dejar de extrañarlo. Creo que la época que más me hace falta a Venezuela es diciembre, porque por lo menos, primero por las misas de aguinaldo, yo soy bastante católica y esa es una de las que no se encuentra aquí aunque quisiéramos. Vamos medio para acá. Y la iglesia, creo que yo he encontrado bastante refugio en la iglesia de aquí, porque al final la iglesia es católica, pero que es universal, la palabra católica significa universal, pero sí extraño bastante la iglesia de Venezuela, que es un poco más caribeña, más como nosotros, sí. Y las misas, los cantos, exacto, y pues mi familia, que si mis papás estuvieran aquí, creo que sería un peso que me quedaría de encima, me sentiría muchísimo mejor. 70 personas fue lo que entramos esa vez, ya no eran 5,000 como luego vi más adelante, entramos mucho, pero yo sé que todos los que entramos, entré con muchos abogados, muchos ingenieros, médicos, entré incluso con uno que había sido juez en Venezuela y era un muchacho como de 38 años y me decía, no, yo era juez de una cárcel de menores y se llamaba Jacot. Y él era muy cercano conmigo y me decía, no llores que vamos a salir bien. Y lloraba, pero todos pasamos por lo mismo y creo que eso hubiese hecho mucho bien en los años posteriores a la inmigración. Mira, en cuanto me dices que entraste con abogados y doctores, ¿cómo era el sentir de ellos al ver todo lo que le pedían y todas las cosas que tenían que hacer? Pues yo creo que en esto ellos eran mucho, por eso hago hincapié en que eran abogados y doctores, no precisamente porque un abogado o un doctor tenga mayor prestigio que una persona que no sea abogado y doctor, pero yo lo percibí de que ellos tenían mucha más madurez que yo, mucha. Incluso eran jóvenes como yo, unos un poco mayores, pero la percepción de ellos era muy diferente. Hay uno que le escribió a Gaby, porque yo le dije, agrégala al WhatsApp, al Instagram, si sales primero y escríbele. Y él le escribió para que yo le diera mi número y yo veía como ellos todos tenían mucha tranquilidad, mucha paz, o sea, yo veía como ellos dejaban que el proceso fuera tranquilo y yo miraba la hora 8. Yo decía, no, estoy tranquilo, estoy muy bien, estoy en paz. Veía la hora 8:25, yo, no, y me ponía a llorar.
Entonces ellos lo llevaban con tomaban el asunto con mucha delicadeza y decían, no, pero es que está bien, este es un proceso normal, o sea, nos van a hacer exámenes, a ver qué enfermedades traemos, a ver qué cosas hacemos, y luego nos mandaron a bañar con un jabón especial, sí, nos metieron en unas duchas en pleno invierno. ¿No daba miedo ese tipo de cosas? Bueno, ahí me conseguí a un oficial racista, que yo le dije, mira, una pregunta, ¿de aquí a dónde vamos? Y me dijo, de aquí va a su país, es donde debe ir. Me lo dijo un oficial. Voy haciendo recordatorio de todo lo que viví. Pero me dijo, de aquí usted va a su país. Yo le dije, pues bueno, si me toca, le dije. Y mi esposa me dijo, ya está en el avión esperándolo. Ese fue el día del baño. Pero nos bañaron y entonces, o sea, nos dieron una ducha y nos dieron un jabón como un líquido y dijeron que nos bañáramos, ¿qué tal? Que después de eso nos iban a hacer unos exámenes y pues nos bañamos y todo lo demás, nos vestimos. Y seguíamos esperando ahí que iban procesando gente. ¿Cómo era ese centro donde estaban ustedes? Muy digno, de verdad. Primero estábamos en un sitio malo. Era una habitación que no había cama, nada. Era solo piso y estábamos todos sentados en el piso esperando, envueltos en papel aluminio. Y una poseta, un excusado, no sé. Ahí todos pasaban por allí, nadie salía del cuarto. Al cuarto día nos trasladaron a una cárcel. Recuerda que las cárceles de aquí no son públicas, son privadas. Entonces, son diferentes a un centro de retención. Pero era un centro de retención de inmigrantes de Montgomery, en Houston, Texas, ¿no? En Montgomery. Y pues, mira, habían televisores del tamaño de 70 pulgadas, habían camas, habían libros, había una capilla, había una dispensadora de helados. Era una cuestión completamente diferente a lo que nos imaginamos. Y luego estaban afuera los oficiales terminando de finiquitar los que iban saliendo, los que ya iban a salir, los que no iban a salir, los que iban a entrar, los que no iban a entrar. Y justamente cuando me meten allí, donde nos tienen a todos en literas, pero teníamos televisores, veíamos la doctora Ana María Polo todos los días y nos daban la comida. La comida era a las 4 de la mañana, 9 de la mañana y 2 de la tarde. No, eran las 3 comidas, no eran los horarios convencionales. Y recuerdo yo que llegó una doctora y nos hizo prueba del COVID a todos y salí yo positivo. Me retiraron y me mandaron a un cuarto solo. Y ahí fue donde me iba a volver como loco. Igual tenía como aislado. Sí, aislado. Tenía un teléfono celular, un teléfono para llamar a mi casa, una ducha y una cama. Era como un manicomio. Y ahí duré una semana en ese manicomio. Y solo tenía un cuartito así. Entonces había escuchado un cubano, pues los cubanos son bastante comunicativos y ya ellos como que se sabían esos pasos, se los sabían de memoria. Y viene el cubano y me dice, mira, tu tarjeta de tu familia, ella cuando llegue a 0, al día siguiente te sacan. Y entonces yo vengo y lo miro y yo todos los días la checaba, porque tienes como una cosa de checar cuánto tienes el monto. Y él nunca llega a 0. Siempre tienes 22 centavos, 35 centavos. Y como no hay nada que valga 35 centavos, eso se queda ahí. Él tiene que llegar 4-0. Hasta que una noche yo lo marqué y dio 4-0. Y yo sabía que me habían quedado 10 centavos de la vez anterior. Y yo vengo y digo, bueno, mañana es la salida. Hago mi última llamada y llamo a Gaby. Y le digo, Gaby, mañana me sacan. Porque el cubano, yo confío mucho en ese cubano. Yo no sé nada, pero yo confío mucho en el cubano. Y entonces arreglé mi cama, arreglé mis cosas y pasé toda la noche en pie. Eso yo oraba, me bañaba. Esa noche, desde las 9 que me apareció todo en 0, hasta las 5 de la mañana me bañé 6 veces. No, de los nervios, yo me peinaba, tenía la chiva grande, pero me peinaba, me hacía de todo esperando mi salida. Cuando se sale, se hacen las 5 de la mañana y no me vienen a buscar. Yo sabía que las salidas eran a las 5 de la mañana y se hacen las 8, las 9 y las 10 y empiezo yo a tocar la puerta como loco, empiezo a tocar la puerta y me llega una mexicana, una señora ya mayor, gordita, mexicana, muy chiquita y me dice, ¿qué tienes? Yo le dije, ¿por qué no me han venido a buscar? Y me dijo, ¿pero y por qué te van a venir a buscar? ¿Qué pasó? Yo le dije, no, porque mi amigo el cubano dijo que cuando esto llegara a 0 me iban a sacar.
Y ella dijo, no, pero imagínate, esto es tantas leyes y tantas cosas y tú te dejas llevar por un cubano que te dijo eso. Le dijo, no, si no te han venido a buscar porque tú no vas a salir. Yo le dije, no, yo confío en que el cubano, y empecé a llorar, pero como un niño, a llorar y a llorar, y ella abrió la puerta, la mexicana, abrió la puerta, que es como una celda, y se metió conmigo y me abrazó. Y me dijo, tú eres como un hijo. No, después me dijo, tú eres como mi hijo. Me dijo, ven, ayúdame, sal de ahí. Y me sacó y me dijo, ayúdame aquí a hacer esto. Y empezamos a limpiar los escritorios, a pasar unas mopas y esto. Y entonces mientras yo pasaba la mopa, ella me intentaba contar cosas como para hacerme sentir mejor. Y yo lo que le decía era, yo me tengo que ir hoy, yo me tengo que ir hoy. Y me dijo, no, mira, los que se van salen de 5 a 6 de la mañana. Los van, los bañan, los cambian y los llevan. Si ya son las 8:30, tú hoy no tienes salida. Es verano, pero hace frío. Ahora, estos Entonces, días, todo este piso es de ustedes, ¿verdad? el de arriba, El de arriba, el tercero. el tercero, sí. Estos de este lado son de 2 habitaciones. ¿Y el de ustedes? Es de 2 habitaciones, De 2 habitaciones. de este lado. Y del otro lado es de una sola habitación. Pero el hall es más grande, la sala, Oh. grandecita. ¿Valió la pena venir? Valió la pena, sí. Y ojalá, sí valió la pena el esfuerzo, el aprendizaje. Y una de las cosas que me duele bastante es que hay muchas personas como nosotros que quieren hacer de este país su hogar y su patria. Y como dijo el presidente Ronald Reagan, que este país necesita nuevos americanos cada día. Esta es la camioneta. Teníamos dos carros, pero llegó un amigo y entonces mi prima y mi amigo llegaron en diciembre, fueron los últimos que entraron con parol y les prestamos el carro y luego les dije pues que se los vendí o se los regalé y luego me lo paga y para que se muevan. Y ahora nos quedó esta porque vamos y venimos juntos y entonces se nos hace bien cómoda, nos gusta, está bien conservada, está a la venta, no mentira, eso no, pero está bien conservada, me gusta porque está bien, se la compramos a una mexicana americana que nos las vendió bien económica y de la iglesia, entonces con poquitas millas, bien buena y pues le ha dado la talla a la camioneta, la verdad que sí. ¿Cuán difícil hubiese sido tener lo que tienes ahora en Venezuela? Pues yo creo que fuera sido a esta altura, yo creo que sí tuviera un carro, pero como fuese arriesgado casi todo por tener un carro bien barato, pero casi imposible, técnicamente es imposible. ¿Y la casa? Técnicamente es más imposible, creo que del 100% tendría como un 5% de probabilidad de tener una casa. Probabilidades muy nulas. O sea que tu vida ha cambiado. Sí, por supuesto. Por eso el sueño americano, no sé si a lo mejor antes era mejor, no sé si antes era peor, no sé si, no tengo cómo ponderarlo, porque hacer una ponderación sería una irresponsabilidad mía, pues yo no vivía antes, pero por lo menos en cuanto a mí, pues yo tengo cosas que allá definitivamente no tendría. Creo que todo lo que tengo no lo tendría. Tendría otras cosas, cualidades, no sé, unos amigos, una familia, no sé, caminar, un caballo, pero caballo porque somos de campo, entonces a lo mejor nos hubiésemos comprado un caballo, 2 vaquitas, pero esto definitivamente no tuviéramos absolutamente nada, y es lo que nos ha hecho bastante bien y nos hace querer seguir progresando aquí como latinos y como venezolanos y como gente que aporta a la nación, porque bastante impuestos pagamos, no tenemos hijos, no tenemos depende, pagamos bastante impuestos. Valió la pena venir. Sí, y siempre hemos llegado aquí con ese deseo de trabajar y le hemos echado ganas y para nosotros valió muchísimo la pena, muchísimo la pena. No tenemos que quejarnos a nivel económico, monetario, no tenemos nada que quejarnos. Por eso bendigo a Dios por eso. Yo me encargo de hacer la comida. Ajá, nos encargamos para que venga el padre. No, pero ahorita vas y preguntas a ver con quién. ¿Con quién puedo hablar? Uh-huh.
Con los Sí. diáconos, puedes a ver si... Con el que sea. No, está bien mojado. No está importa. bien mojado. Está bien mojado ahí. Allá hay una bandera de Estados Unidos. Ah, mira. God bless America. Y entonces yo, pues imagínate, me entró una decepción terrible, me quería morir otra vez. Entonces en eso viene, yo le digo, sí, es que el cubano me dijo que esto era así, 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 que cuando las tarjetas llegaban a 0, y mis 10 centavos le dije, ¿dónde están mis 10 centavos? Y ella dice, no, pues te los gastaste. Yo no me los gasté. Me dijo, mira, para tu tranquilidad y la mía, pues ya me tienes loca, yo voy a llamar allá. Y entonces viene y llamó. Y entonces llamó. Y yo, ese fue el momento más expectante de mi vida, porque yo estaba así viendo a ver qué le iban a decir. Y ella hablando en inglés, sí, yes, ok. José Chirino, yeah. Y yo ahí, los nervios me iban a matar. Yo dije, Dios mío, ¿qué estará pasando? Cuando de repente siento y abre los ojos. Y yo la miro y abro los ojos también. Y ella dice, ve que tienes 10 minutos. Y yo le dije, ¿a dónde? Recoge que te vas. Y yo le dije, ¿cómo? Y recoge. Y fuimos, ahí colgó ella y nos fuimos los dos corriendo y agarramos las maletas y empezamos a meter todas las cosas, todas las maletas que ellos me dieron. Y esa señora se guindó el bolso y me dijo, tú corre y yo la llevo. Y entonces mientras íbamos corriendo me dijo, resulta que al oficial tuyo que te firma la salida le dio COVID y ya no viene hoy. Y le dieron 15 días de reposo. Entonces por eso tú tienes salida, pero no tienes oficial. Entonces lo que hice fue que un oficial va a firmar tu salida para que se te cumpla tu salida hoy. O sea que el cubano tenía razón. El cubano tenía razón de los 4-0. Yo le dije lo del cubano. Me dijo, no, pues yo no sabía. Y entonces cuando llegué allá, había unos gringos, me quitaron toda la ropa porque te cambian de ropa, te ponen monos y franela. Me pusieron mi ropa que yo entré y me dieron un sobre con los 10 centavos. Resulta que sacan los 10 centavos y los ponen en sobre, es para dártelos en efectivo. Yo tenía 10, había gente que tenía 100, 200, 300 dólares. A mí te dieron mis 10 centavos, me dijeron, bueno, ahora sí, ya y te va. Y resulta que cuando yo iba, estaban los 3 buses para sacarlos y yo era el último. Y estaban ahí a las 9 de la mañana esperando que el último que tenía la autorización de salida saliera. Y era yo. Y entonces me monté rápido y todos los oficiales corrían conmigo, corrían. Y me iban llevando unos papeles y me decían, firma aquí. Yo me paría a firmar y seguíamos corriendo. Firma aquí, parado, sigue aquí. Firma. Me montaron, cerraron y ahí arrancamos. ¿Cuándo se encontraron? ¿Quién? No, pues al principio... No, después de allí, ¿cuándo se encontraron? De ese día, Cuando saliste. en 4 horas ya estábamos juntos. Pero ella había salido ya primero. Ella duró 3 días. ¿Y tú? 21. 21 días. Sí. Lo que pasa es que para mujeres y embarazadas y mujeres con hijos, mucho más, agiliza mucho más el asunto. ¿Cómo pondrías lo difícil que fue estar esos 21 días ahí? No, de terrible. Mi mamá recibía llamadas, yo gritando y llorando, y ella recibía llamadas, porque el problema, siendo honesto, ahí no había un alligator Alcatraz, ahí no había nada de eso. Se trataba con mucha dignidad, no voy a caer en mentiras, no voy a caer en exageraciones tampoco. Pero fue difícil. La incertidumbre, porque por ejemplo el día que fui a la psicóloga con la morena, yo estaba así sentado y había un güero al lado de mí, con pelo amarillo incluso. Y entonces yo no quería hablar, pues yo no sé, ni saludé en inglés, no sabía en ese momento ni. Y entonces en una de esas yo digo, ay Señor, ayúdame. Y me volteó y me dijo, ¿tú hablas español? Yo le dije, sí, ¿y tú? También. Yo le dije, ¿tú eres de dónde? Yo soy de Cuba. Yo le dije, ah, qué bueno. Ese es otro cubano, ese no era el mismo. Yo le dije, ah, qué bueno. Y me dice, ¿cuánto tiempo tienes tú aquí? Yo le digo, no, 1.5 semanas. Me dice, 1.5 semanas, vas comenzando. Yo, ah, sí, porque, o sea, es mucho, pero poco, le dije. Que te lo digo yo, que vas comenzando. Y si no te deportan, pues bueno. Porque yo llevo 6 meses aquí. Y nadie me saca, nadie me dice. Y que te lo digo yo, que te vas a durar aquí, en esto, unos 6 meses. Y eso te puso peor. Me puso terrible. Ahí entré llorando a la psicóloga. Yo le decía, sáqueme. Y ella decía, pues no te podemos sacar, no sé, soy psicólogo. Pero, ¿por qué dejarlos tanto tiempo?
creo que desde Obama, ser inmigrante se desconsideró como un delito, porque habían personas que estaban presos esperando una deportación y tenían 10 años esperando ser deportados. Entonces desde Obama, ¿Dónde esperabas? en la cárcel, preso 10 años. Entonces desde Obama son 6 meses. Si en los 6 meses no se resuelve, vas para afuera inmediatamente o deportado, pero por lo general vas afuera porque ya han pasado 6 meses. Entonces, desde Biden fueron 15 días, pero se seguía manteniendo la ley de los 6 meses. O sea, desde No podías tener el TPS hasta 6 meses. hasta 6 meses. Entonces, tenías que durar ahí 6 meses. Evidentemente, yo entré con un venezolano, un muchacho que me parecía a mí bastante centradito, y él dijo, yo confío en Dios y yo oro en Dios, y él oraba todas las noches y todo lo demás. Y cuando nos pasaron a ese recentro, él duró como 2 horas. Llegó, nos hicieron todo el proceso, entró y a las 2 horas vinieron y lo soltaron. También tengo compañeros que duraron 3 meses allá adentro. Y la familia me llamaba y yo, pues no, pues ahí no está mal, le decía. De verdad, créanme, no estamos mal, comemos muy bien, comemos carne o pollo todos los días. Todos los días carne, pollo, chorizo, o sea, y no se come mal, pero ni se está mal, pero la incertidumbre del qué va a pasar es lo que te atormenta. Es la incertidumbre, la sola incertidumbre. Creo que ese cubano ya lo habían soltado. A lo mejor tenía un poquito menos, pero él dijo que tenía 6 meses y eso me volvió loco. Me volvió loco. Imagino que sí. Sí, tremendo. Cualquiera. Esta puerta siempre fue una idea porque aquí vivió una amiga mexicana. Bueno, que ahorita es mi roomie, pero en ese momento vivía aquí en la sala porque estaba un primo y su esposa embarazada quedándose en el cuarto. Entonces luego yo veía que el baño está muy cerca y se veía ella aquí durmiendo y yo decía, pues qué sensación terrible abrir los ojos y que alguien te mire, ¿no? La puerta tiene su propósito. Exacto. Entonces luego vinieron unos señores de Venezuela, unos amigos de la iglesia, vinieron con visa americana. Entonces vinieron a quedarse un mes mientras su hija hacía un curso de inglés en Boston. Entonces yo dije, pues no, pues imagínate, ¿dónde los dejo? ¿Dónde los pongo a dormir? Les dije, bueno, yo les doy mi cuarto y el closet lo agarro para nosotros y dormimos aquí. Le dije a Gaby, pues también sería terrible ahora ya nosotros que dormimos en la sala, para ni que nos vean durmiendo. Entonces, le dice lo imposible hasta que la busqué en Amazon y la compré. Y luego comprarla fue fácil, pero armarla fue difícil. La armamos y luego a las 3 de la mañana cuando la terminé de armar, empecé a las 8, la terminé de armar a las 3 de la mañana, me di cuenta de que el riel había quedado más arriba y abajo, entonces la puerta se abría sola y se cerraba sola. La puerta bailaba, por eso aquí tiene estas pegatinas que le hice porque fui al condominio a buscar más pintura para tapar el hueco inicial. Y luego volví a abrir otro hueco a las 3 de la mañana y me di cuenta que estos habían quedado malos, estos los de aquí, porque era de madrugada y ya tenía sueño, entonces desistí de la idea. Seguí al día siguiente hasta que por fin logré medio estabilizarla. Y ahí ya, luego cuando me di cuenta, la había pegado todo esto, pero al revés. Entonces tuve que volverla a desarmar. Y ahí empecé a volver a desarmar. Así duré como 4 días. A las 3 de la mañana, ¿por qué? Porque llega a esa hora. No, porque trabajábamos en un restaurante. Cuando eso no estábamos en Amazon. Estábamos en un restaurante hindú. Entonces empezábamos desde el mediodía hasta las 11 de la noche. Entonces pasaba todo el día en el restaurante y llegaba en la madrugada. Y en la mañana me despertaba a las 9. Hacíamos la comida, hacíamos lo que sea. Me volví ahí y luego llegaba en la noche a seguir con mi puerta. Hasta que la terminamos y la pegué allí y bueno, y llegaron ellos a visitarnos. ¿Cuántas personas ha ayudado? ¿A que se quedan aquí? Ajá. Bueno, los tengo contabilizados. Mi primo John, su esposa, embarazado. Ellos luego rentaron aquí. Pues yo tengo una política para los que vienen aquí a quedarse, que no pagan renta y a los 2 meses reúnen y ya buscan su habitación, su cuarto. Bueno, unos han durado más de 3 meses, unos han durado más de 4. John Laguado, un muchacho muy noble, ¿verdad? Gustavo, Oriana,
Luis Muñoz, Rubí, John, Michelle, Winder, Amalia, Analía, ¿quién más? María, Jesús, Dexy, Daniela. Pero gente que ha venido de visita y se ha quedado. No, solamente Dexy y Daniela. Dos. El resto todos han venido. Sí vino por 2 días y se quedó 2 meses. Sí. No, y pues con todos me fue súper bien porque todos sintieron el apoyo de sentirse ayudados y yo sentí el deseo de ayudar. Me senté en el lado de la hermana Cabrini, en el lado donde nadie se sienta, que es difícil. Ayudar siempre es complicado, pero tú te tienes que desprender de cosas que no quieres desprenderte. Quieres desprenderte de tranquilidad, de paz, de dinero, de esto. Entonces es muy complicado. No es que una cosa de valientes, de que yo tengo un buen corazón. No, sería mentirnos, no, decir de que no, es que yo soy un ángel. No, es costoso, es difícil y te genera muchos sentimientos de humanidad. Pero al final, cuando ya todo sale, que ellos se levantan, que ellos continúan, que ellos hacen su camino, pues tú sientes una satisfacción grandísima y ya te sientes como el abuelo del equipo. No. Bien. Esto es flan de mi cumpleaños. Me lo regaló mi amiga mexicana. Y pues vamos a probar un poquito. ¿Sí? Gaby, ¿quieres flan? Yo sí quiero. A ver. Comprado del Costco. Mira, se ve bueno. No me hace tan bien el dulce, pero es mi cumpleaños, por eso lo dejamos pasar. No, a salud. Vamos a montar una yuca. Montar una yuca para el almuerzo. Comemos un poquito de yuca con pollo para llevar el lunch de mañana. Somos del campo de allá de Venezuela y en Venezuela no se come tortilla y tampoco nos gusta comer arroz, no por cuestiones de dieta, no se me nota tanto, sino porque no nos queda bien el arroz. Entonces, para evitar que nos siga quedando mal, no preferimos hacer cosas más prácticas. Y luego también tengo una amiga que nos iba a enseñar a hacer bien el arroz, pero nos dijo, eso es como hora y media. Mientras le bajas la llama, le pones una tapa, le pones... Yo dije, pues no tengo hora y media de perder. Prefiero... En Venezuela si no venden yuca, Prefiero sí. comer tubérculos. Prefiero seguirme dedicando al tubérculo y la carne. En Venezuela si no venden yuca así ya pelada. ¿Por qué la metes al microondas? Porque es congelada. Esta viene congelada. Yo la he hecho así solo. ¿No la echas así? Te la meto un ratito, un minuto y ya se ablanda rapidito. No hay café. Hacemos el café de la mañana, hacemos todo, lo preparamos todo. Sí, porque nos vamos a las 5. Salimos a las 5 de la mañana y llegamos aquí a las 6 de la tarde. Porque Amazon, los turnos de Amazon son de 10 horas. Y trabajamos en Joliet, que es a 1 hora de aquí, entonces nos vamos 1 hora antes, más las 10 horas que pasamos, más la hora de venida, son 12 horas. ¿Y por qué no se mudaron más cerca de donde trabajan? Aquí porque hemos vivido aquí en este apartamento casi siempre. Y allá porque tengo la opción de mudarme a un Amazon cerca, pero me gusta mucho nos gusta allá. Como que aprendimos muy bien a hacer las cosas, llevarnos bien con los americanos, nos va bien con el inglés allá, nos va bien con lo que hacemos, nos gusta lo que hacemos, entonces sí, es una guerra de intereses el mudarnos de allá para acá. Sí. Los dos trabajan en el mismo lugar. Sí, trabajamos. En Amazon. ¿Y llegaste a hablar dentro de donde estabas con gente adicional a el que te dijo que ya llevaba 6 meses y nadie lo sacaba? ¿Y te contaron algunas experiencias de lo que pasaron ahí? Pues sí, yo recuerdo, por ejemplo, un muchacho, cuando yo estaba allí, yo estaba muy triste porque me habían separado de Gaby. Yo pasé todos los días triste, entre tristeza e incertidumbre. Yo estaba allí sentado con un muchacho comiéndome una manzana
con un señor mayor, se llamaba, creo que se llamaba igual que yo, uno de maracucho, bueno, y estábamos ahí sentados comiéndonos una manzana y llegaron, primero estamos en el primer centro de procesamiento y llegó un muchacho gordo, más gordo que yo en ese momento, pues yo, bueno, creo que como ahorita en este momento, pero muy alto, y estaba todo lleno de barro, de lodo, y lloraba como si fuera un niño, y entonces, pues yo no sabía por qué, yo me imaginé por qué lloraba, porque estamos ahí, pero lo que no me imaginé es por qué venía así como envuelto todo en barro, y entonces él lloraba y se le salía su baba y se le salía todo así, se vomitaba, y yo nadie entendía muy bien hasta que llegaron unos médicos que estaban ahí, venezolanos médicos, que lo consolaron y le auxiliaron, lo bañaron, aunque no había baño, sacaban el agua de tomar y lo limpiaron, le hicieron de todo, y cuando lo calmaron como a las 6 horas, bueno, de hecho yo ya ahí ya se me había quitado el llanto y la tristeza porque ya como todo... Alguien que estaba peor que tú. Estaba peorcísimo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces estaba ahí y me recuerdo que él dijo, no, lo que pasa es que para tú cruzar esa frontera, esa línea, tienes que pagarle a la mafia mexicana, ¿no? Eso lo hicimos creo que para que ellos nada más te dejen tranquilo agarrar un taxi, para que te dejen agarrar un taxi. Entonces el taxista los agarró a ellos y no le pagó a la mafia, detuvieron el taxi y mataron al taxista delante de él y a los compañeros que intentaron defender al taxista lo mataron también. Y entonces habían muerto 3 venezolanos más el taxista y él fue el que se salvó porque le regaló $1000 al de la mafia y se empezó a enlodar ahí llorando como un bebé, el hombre altote. Entonces por eso él se salvó y fue el que fue rescatado por la patrulla fronteriza, pero al resto sí ya lo mató la mafia y él eso lo dejó como perdido, como tocado. De hecho, a él lo bañaron, lo acomodaron y como a las 8 horas se lo llevaron. O sea, no lo soltaron, solo se lo llevaron a otro lado, no sé, a un hospital, no sé a dónde, pero se lo llevaron. De ahí no lo volví a ver más. ¿Y entonces cómo fue ese reencuentro después de 21 días encontrarte con tu esposa? No, pues ya de lo mejor. Ya ahí ya me sentí americano. Mi primera foto fue con una hamburguesa. El día que me soltaron me tomé una foto con una hamburguesa y dije, ¿cómo fue? Así me recibió el sueño americano. Bien fachoso yo también, ¿no? Pero por lo menos darme un poquito de ánimo porque lo necesitaba. Y bueno, y cuando nos encontramos, pues todo fue menguando. No, porque creo que me quedó todavía la secuela del que no fue tan fácil el proceso adentro, porque mentalmente te va torturando un poquito. No fue tan fácil, pero la tristeza, la cosa fue menguando de a día. De hecho, me paraba a veces en la noche llorando, recordando, por ejemplo, al muchacho que le mataron a sus amigos, o me acordaba, por ejemplo, del señor Braulio, que era un señor que ya lo mencioné, que tenía 87 años y todos sus hijos se vinieron y se lo trajeron a él y él decía que porque si él era mayor lo tenían que tener 6 días metidos en las condiciones que estábamos. Entonces me recordaba de muchos casos que la verdad en esos días, ya ahorita ya eso lo superé, pero esos primeros 20 días o primer mes fue bien complicado. A la yuca. A ver.